Bueno, buenas tardes, alumnas y alumnos de Historia Argentina Americana 2. En esta clase de hoy vamos a ver dos textos, ¿sí? En la clase de hoy. Y en este video vamos a estar analizando las categorías de análisis más importantes, los ejes fundamentales del texto de Marcela Ternavasio, del libro de Marcela Ternavasio, Gobernar la Revolución. En este caso vamos a tomar los capítulos 1 y 2 de este libro, ¿sí? De una autora que ya hemos leído previamente y que, digamos, a diferencia de textos anteriores, en textos anteriores hemos, digamos, leído de alguna forma escritos con una interpretación un poco más lineal, ¿no? De los hechos y de los sucesos históricos, ¿no? Como una suerte de manual, ¿no? Digamos, hemos visto los textos anteriores. En este caso, la autora se sumerge en algunos debates historiográficos, por lo que de alguna forma, ¿no?, nos ofrece un abanico más diverso de posibles interpretaciones, ¿sí? En este texto la autora, digamos, va a realizar un recorrido, ¿sí?, a través de las vicisitudes que se dieron en la lucha de poder, ¿sí?, en la disputa entre distintos sectores para hegemonizar el poder durante los años posteriores a la Revolución de Mayo, ¿sí? Digamos, un recorrido por la correlación de fuerzas para poder esclarecer un poco, ¿no?, las formas que fue tomando la idea de limitación del poder, el ejercicio de la limitación del poder en los momentos subsiguientes de la Revolución de Mayo. El título, bueno, el título del primer capítulo nos lo deja claro, ¿no?, en ese sentido, ¿sí? Plantea ahí de la limitación del poder real, o sea, del poder del rey, del poder del monarca, del poder de la corona, a la limitación del poder revolucionario, ¿no?, a la limitación de este poder naciente y cuáles fueron las distintas estrategias que se dieron para poder poner un límite a ciertos poderes, ¿no? Y primero, para introducirnos en esta cuestión, para ya ir directo de lleno al texto, la autora se ubica en 1816, ¿no?, al principio, en la introducción, en el año de la independencia de las Provincias Unidas del Sur, ¿sí? La autora planteando en este término que una nueva lengua, ¿sí?, una nueva concepción, una nueva forma de pensar la organización política se había asentado en las mentes de los pensadores políticos de aquellos años, ¿sí?, en 1816. La lengua constitucional, ¿sí? Dicha lengua constitucional se paraba sobre dos ejes fundamentales, ¿sí?, el gobierno representativo y la división de poderes. Esta nueva lengua constitucional venía obviamente a contrarrestar una vieja lengua, ¿no?, obviamente la del antiguo orden colonial, ¿no? La verdad es que después, digamos, después de las experiencias de los absolutismos, ¿sí?, de las malas experiencias del absolutismo, el término constitución era entendido como el gobierno de leyes y no de hombres, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la constitución sería capaz
de controlar el ejercicio de poder y de esta forma evitar políticas arbitrarias, ¿sí?, de un sector en particular o mismo de una persona. Digamos, más allá de la forma de gobierno que se adopte, dictar una constitución implicaba dar un golpe de muerte al despotismo, ¿sí? O sea, más allá de la forma de organizar el gobierno, más allá de la forma en términos de que si fuera una monarquía o una república o un régimen confederal, eso no importaba. Lo que importaba y lo que era fundamental y clave era la sanción de una constitución, porque esta iba a dar el golpe de estocada final, ¿sí?, iba a herir de muerte al despotismo, ¿sí? Ahora bien, la realidad es que digamos, esta lengua constitucional, la autora plantea que estaba asentada en 1816, ¿no? Pero no era lo que sucedía durante los momentos posteriores de la Revolución de Mayo, ¿sí? Digamos, la incorporación de este concepto, ¿sí?, de la lengua constitucional tuvo un proceso, digamos, gradual, progresivo, ¿sí?, que, no, digamos, que tuvo sus idas y vueltas, ¿no? De hecho, de los dos ejes donde separaba la lengua constitucional, que, repetimos, es digamos, el gobierno representativo y la división de poderes, la autora plantea que la división de poderes entra tarde en la noción de los pensadores políticos de ese momento, pero que sí estaba un poquito más arraigada el tema del gobierno representativo. ¿Por qué? Por este conflicto, ¿se acuerdan que hemos charlado bastante de las Cortes, ¿no?, por la convocatoria a las Cortes en la península, que bueno, se hicieron de forma muy poco democrática, ¿no?, muy poco representativa? Por lo tanto, ese eje de la lengua constitucional estaba de alguna forma presente en estos momentos de 1810, ¿sí? Pero lo que plantea la autora es que, digamos, en 1810 todavía estaba fuerte, estaba presente de manera fuerte, lo que llama el régimen de las cuatro causas, ¿sí? Las cuatro causas que eran gobierno, justicia, guerra y no me acuerdo qué otra más, pero digamos, era un régimen que venía a plantear una centralización de poder, ¿no? Entonces esta centralización de poder, este régimen de las cuatro causas, va a ir de alguna forma perdiendo, ¿no?, lugar ante estas nuevas ideas que venía a proponer la lengua constitucional. Primero, desde el gobierno representativo y después desde la división de poderes, ¿sí? Ahora bien, si me permiten una reflexión un poco personal con respecto a este texto, para relacionarlo un poco con el marco teórico, que siempre en la cátedra nos hinchamos con esto. Digamos, acá me parece que el texto en algunos puntos tiene algunas concepciones eurocéntricas, ¿no? Cuando habla, ¿no?, de la noción de constitución moderna, ¿no? ¿De qué está hablando? De modernidad, digamos, las constituciones modernas que eran las de Europa, ¿no?, obviamente. Y la verdad que, de alguna forma, digamos, el texto en un momento plantea, ¿no?, como la división de poderes, ¿sí?, creada por Montesquieu, digamos, llevada, digamos, adelante por un francés, ¿no?, la plantea esta división de poderes como algo deseable, ¿sí? Y la verdad que en la actualidad vivimos bajo esta división de poderes, y la realidad es que el poder fáctico cada vez está más concentrado, ¿no? El hecho de dividir los poderes del Estado, la verdad que no ayudó a limitar el poder fáctico, todo lo contrario, me parece que se fue, digamos, de alguna forma concentrando, ¿no? Por eso me parece que, digamos, está bueno revisar estas cuestiones, ¿no?, de pensar como deseable algunas cuestiones, ¿no?, algunas nociones europeas,
¿no? En nuestra historia latinoamericana, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué plantea digamos, en el siguiente apartado la autora? Siguiente apartado, en la herencia de la crisis, ¿no? Colonial, ¿sí? Lo que plantea en este apartado, ¿no? Continuando con esta cuestión de la limitación del poder, lo que plantea la autora es que el legado colonial, digamos, es algo fundamental para tener en cuenta a la hora de analizar la idea de limitación del poder que había en América, ¿no? Pero que dice que esto no explica la totalidad de la situación, la totalidad de la cuestión, que tenemos que buscar en otros lados. Bueno, ¿dónde tenemos que buscar? La autora nos dice que tenemos que buscar en cuál era la idea de la limitación del poder del monarca en el mundo hispánico. ¿Sí? En el mundo hispánico antes de 1808, ¿no? Antes de la crisis, obviamente antes de la invasión napoleónica a la península, ¿no? Entonces, bueno, plantea que hay dos grandes ideas, ¿no? Con respecto al poder en el mundo hispánico. Una idea que estaba más ligada a la dinastía de los Habsburgo, una idea que venía de la tradición pactista castellana, ¿sí? Donde, bueno, uno de los grandes exponentes de esta tradición pactista es Jovellanos, que ya lo hemos charlado, lo hemos nombrado en algunas otras clases, donde, digamos, acá lo que se prioriza es la noción del Estado mixto, ¿sí? Donde la soberanía se reparte entre el Estado y la corona. Ese es el Estado mixto. Y esta concepción se va a confrontar con la otra concepción de la dinastía de los Borbones, ¿no? Donde los Borbones llevaron adelante sus famosas, ¿no? reformas borbónicas, ¿no? Donde la idea tenía que ver de estas reformas, la idea era digamos, avanzar hacia un proceso de mayor concentración del poder real. ¿Sí? Avanzar hacia un proceso de mayor concentración del poder del rey, del poder del monarca. ¿Sí? Entonces, ¿no? Uno de los grandes dilemas, ¿no? Fue cómo organizar, ¿no? El cuerpo político nacido de la revolución, nacido de la crisis, cómo distribuir internamente el poder, ¿no? Y acá, digamos, la disputa que se da, ¿no? de la idea de la limitación del poder dentro del gobierno revolucionario, esta idea de limitación del poder va a estar enmarcada entre la tensión entre estas dos tendencias, ¿no? Que hablamos anteriormente, ¿sí? Entonces, en el siguiente apartado, aquí el nuevo orden, problemática de la legalidad. Acá va avanzando la autora, ¿no? Siguiendo un poco en esta línea que decíamos, ¿no? De cuáles son las distintas alternativas que se enfrentaron con respecto a la noción de la limitación del poder, ¿no? Principalmente en este apartado entre 1810, ¿no? Entre mayo de 1810 y octubre del 1811, ¿no? Que, repetimos, estaban enmarcadas, digamos, estas disputas, ¿no? Entre una tendencia más vinculada a lo que planteaba Jovellanos, ¿sí? a la idea del contractualismo hispánico, con una idea más de centralizar el poder, ¿sí? Entonces, en este contexto es que se van dando las distintas formas de limitar el poder de la Junta, ¿sí? Del nuevo gobierno revolucionario. Entonces, la Junta se va a enfrentar con distintos límites, ¿sí? Un primer límite que no es institucional, ¿sí?
El primer límite al poder de la Junta, la Junta se encuentra con su primer límite con respecto a su legitimidad, ¿no? Claramente. El problema de la legitimidad es un límite de poder muy importante para la Junta, porque obviamente tienen que trabajar en esa legitimidad, ¿no? Era una Junta radicada en Buenos Aires, en la capital de un enorme virreinato, ¿sí? Era una Junta que encima tenía miembros que eran solo de Buenos Aires, entonces, viste, era difícil, ¿no? Generar cierta legitimidad. Recuerden que cuando trabajamos con el acta del 25 de mayo, cómo mandaban, ¿no?, fuerzas desde Buenos Aires, bueno, Belgrano a Paraguay, Castelli al Alto Perú, digamos, la limitación a partir de la limitación del poder revolucionario, a partir de la legitimidad, era importante. Pero además había otro tipo de limitaciones al poder de la Junta. Límites que ya ahora sí eran institucionales, ¿sí? Los límites institucionales iban a ser de dos tipos. Iba a tener la Junta un límite externo, que ese iba a estar encarnado por el Cabildo, ese límite, ¿sí? Los límites de la Junta van a venir del Cabildo, y también va a tener un límite interno, ¿sí?, hacia adentro, que, digamos, este límite está relacionado con el carácter colegiado, ¿no?, de la Junta, ¿sí? Entonces, iba a haber un control entre los miembros, ¿sí? Era un gobierno de varias personas y no era una autoridad unipersonal. Entonces, de esa colegiación iba a venir un límite interno. También la Junta iba a quedar excluida de los asuntos judiciales, perdón. Estos asuntos judiciales iban a quedar en manos de la audiencia, pero de todas formas, la autora Marcela Ternavasio en este aspecto plantea de que lejos estaba de ser una, digamos, de alguna forma, lejos estaba de ser una división de poderes, no lejos estaba de ser un antecedente de una justicia independiente, no, dice que para nada. Ahora bien, la Junta, ¿cómo resuelve estos límites? Bueno, se lleva puesto el Cabildo, primero se lleva puesto a los oidores de la audiencia, ¿sí? Reemplaza a todos sus miembros, a todos los miembros de la audiencia y los reemplaza, y luego hace lo mismo con el Cabildo, reemplaza a todos sus miembros. Entonces, lo único que le queda, digamos, de alguna forma, es el límite interno, ¿sí?, a la Junta. Ya no tenemos límites institucionales porque fueron reemplazados sus miembros con otros miembros adictos al poder revolucionario, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que en diciembre de 1810 se va a formar la Junta Grande. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, después lo van a ver con más detalle en el texto, pero lo que va a suceder es que se van a incorporar a la primera Junta, se van a incorporar los diputados de las provincias, electos por las provincias, ¿sí?, dando paso a lo que se llamó, digamos, la Junta Grande. Esta Junta Grande va a estar compuesta por 16 vocales, lo cual era un cuerpo colegiado muy grande y iba a ser muy criticado por anárquico, ¿sí?, por muchas deliberaciones y pocas, digamos, decisiones concretas, de alguna forma, ¿no? Entonces, esta Junta Grande comienza, digamos, a tener, obviamente empieza a resquebrajarse su unidad, por supuesto, ya venía de antes, obviamente, pero esta Junta Grande se empieza a dividir en facciones, ¿no?, obviamente, lo que va a derivar en la crisis del juntismo, ¿sí?, que es lo que va a tratar en el capítulo 2, si no me equivoco. Bien, de acá vamos a ir a la crisis del juntismo. Bien, poder colegiado y unidad del poder. Bueno, en este capítulo comienza la autora haciendo un pequeño recorrido histórico de los sucesos, digamos, que se dieron en relación
a la limitación del poder, ¿no? En relación al tema que nos compete, hacia dentro de la Junta, ¿no? Porque, como bien sabemos, en la primera Junta había dos sectores bien claramente definidos, ¿no? Uno moderado, uno más autonomista, uno más radicalizado, ¿no? Los dos caminos de Mayo, tenemos bien claro, ¿no? quién personificaba, ¿no? estos sectores, pero, digamos, bueno, lo que plantea es que la autora es que digamos, Saavedra obviamente se va a apoyar en la creación de la Junta Grande porque ahí tenía más apoyo político, ¿no? Y digamos, a partir de ahí se deriva, digamos, la Junta Grande entre estas cuestiones que decíamos, ¿no? de anárquica, de lenta en su resolución, va a tener ciertos problemas, ¿no? Y va a llegar a una crisis. ¿Por qué? Porque, digamos, en este momento lo que existe es una tensión muy grande, digamos, al temor de un despotismo unipersonal. Había una tensión entre esto y la ineficacia de un gobierno ejercido por muchas manos, ¿verdad? Acá habla de un gobierno de muchos, ¿sí? En un apartado que claramente no está hablando en términos positivos, democráticos, ¿no? Para nada, está hablando de muchos en forma despectiva, ¿no? De que eran muchos ineficientes, anárquicos, etcétera, ¿no? Y esto va a derivar en la crisis del juntismo. ¿Cuáles eran, digamos, los límites, ¿no? Y lo que la autora plantea es que, digamos, la crisis del juntismo en América es parte de una situación más geopolítica, ¿no? Más macro, digamos, de alguna forma, ¿no? Es un proceso más macro que nace, digamos, comienza en la península y se traslada a América, ¿no? En la península se encontraban con una fuerte necesidad de pasar de una etapa juntista a una etapa constituyente, ¿sí? De armar juntas a armar congresos constituyentes. ¿Sí? Esto obviamente en América se dio de distintas formas, de formas muy diversas, muy heterogéneas, con muchos, incluso con muchos avances y retrocesos, ¿no? Pensemos como ejemplo, ¿no? Cómo se pasó de esta Junta Grande a el Congreso Constituyente del año 13, ¿no? Pasando por los triunviratos, cómo, digamos, cómo todo este proceso refleja de alguna forma, ¿no? Esta dificultad para legitimarse en el poder, esta dificultad para ejercer un poder que estaba limitado, ¿no? Y como muestra también estos avances y retrocesos, porque, bueno, bien sabemos que la Asamblea del año 13 no declaró la independencia, así como tampoco dictó una constitución, ¿no? Tampoco sancionó una constitución, por lo que esto es bastante compleja, esta etapa del juntismo hacia las asambleas constituyentes, es muy compleja y tiene que ver con esto, ¿no? Con avances y retrocesos dentro de lo que es la limitación del poder, ¿sí? Bueno, también en este apartado nombra un poco los sucesos del 5 y el 6 de abril, que bueno, que no voy a ahondar en ellos, pero que bueno, que básicamente de lo que sucedió es que el sector más moderado logra expulsar a los morenistas de la Junta Grande y pueden hegemonizar de alguna forma por un momento esta cuestión, ¿no? Ahora bien, la autora va a cerrar este capítulo, ¿sí? Va a cerrar con la formación, ¿no? Con la formación del primer triunvirato, ¿no? Que esto viene decantando después, ¿no? De la crisis esta del juntismo que habíamos hablado, ¿no? Lo va a abordar en este apartado que se llama El frustrado ensayo de dividir el poder, porque plantea que hubo un intento, ¿sí? De división de poderes durante
el primer triunvirato. ¿Qué sucedió? En septiembre nace, digamos, el primer triunvirato y la Junta Grande pasa a tener atribuciones legislativas, ¿sí? La Junta Grande se pasa a llamar Junta Conservadora, cambia su nombre y pasa a tener atribuciones legislativas, mientras que el triunvirato va a tener atribuciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, dentro de estas atribuciones legislativas, ¿sí?, que tiene la Junta Conservadora, esta ex Junta Grande, lo que va a emitir esta Junta Conservadora, esta Junta Grande, esta ex Junta Grande, va a emitir un reglamento de división de poderes, ¿sí? Un reglamento de división de poderes, de cómo tienen que dividirse el poder entre la Junta, la Audiencia y el triunvirato, ¿sí? Por supuesto que después de este reglamento, el triunvirato lleva adelante la disolución de dicha Junta Grande, junto con la derogación de dicho reglamento, ¿no? Por eso la autora plantea acá, ¿no?, el frustrado ensayo, ¿no?, porque el triunvirato, de vuelta, se lleva puesto a la Junta Conservadora junto con su reglamento de división de poderes, porque lo que plantea el triunvirato, ¿sí?, es que el freno al posible abuso de poder, el freno al potencial abuso de poder no está en la división de poderes, ¿sí?, sino que a partir de la rotación que se va a dar en el triunvirato, se va a cambiar uno de sus miembros cada 6 meses, ¿sí?, a partir de esa rotación y que los cargos aparte eran electivos, esto es lo que va a garantizar, digamos, de alguna forma, que no se lleven adelante prácticas arbitrarias, prácticas despóticas, ¿sí? Bueno, más o menos es ese el recorrido, ¿sí?, de lo que plantea la autora, el recorrido que se da en América con respecto a la idea de la limitación del poder, y, digamos, los grandes conceptos y las grandes categorías de análisis a grandes rasgos las hemos abordado. No mucho más que eso, nos vemos en la clase, espero que les haya servido, les mando un saludo muy grande.